Mónica Neil está con nosotros, Niel, perdón, ahí está, Mónica Niel, es psicóloga y fue en el momento de la pandemia presidenta del Colegio de Psicólogos, un momento para ser justamente presidenta o para dirigir una institución dedicada justamente a esto bastante particular. Así que bueno, vamos a ahondar sobre eso. Mónica, bienvenida, ¿cómo va? Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿qué pasó en ese momento? ¿Qué recuerdas de ese momento cuando... Creo que no le erro al decir que la sociedad cambió absolutamente. Sí, claro, sí. Bueno, hubo distintos momentos. Al principio, yo diría, nosotros tuvimos al principio muchísima intervención en los medios tratando de que la gente no entrara en pánico. En un principio, bueno, sobre todo yo diría que hasta antes que apareciera la vacuna y que lo único que podía hacerse es prevenir y el aislamiento estaba en función de eso. Tratábamos de que la gente no entrara en pánico, por ejemplo, diciéndoles que trataran de hacer la vida más normal posible dentro de lo posible. Dentro de esas circunstancias. Pero por otro lado, en los medios estaban las 24 horas del día hablando de ese tema. Bombardeando con ese tema, claramente. Entonces era muy difícil, digamos, no estar tan pendiente. En ese momento vos recordarás también que hubo gente que fue a los supermercados, se llevaba todo el papel higiénico, no sé por qué el papel higiénico, si es porque... por el cagazo, básicamente, que se llevaban tanto papel higiénico, pero todo el papel higiénico, todo el alcohol en gel, buscaban barbijos desesperadamente. Se había instalado una cuestión de iba a haber escasez de todo. Iba a haber escasez de todo. Por el otro lado hubo algo complicado, digamos, que hubo mucha paranoia, me parece también, ¿no? Cualquier vecino, cualquiera se podía sospechar. Hubo cosas bastante complicadas, digamos. En esa época también se hizo mucho hincapié en que el mayor factor de riesgo lo tenían los adultos mayores. Lo cual hizo, hablando después de la secuela, en este momento hubo mucha depresión en adultos mayores. ¿Por qué? Porque los adultos mayores fueron quienes pensaban que era más probable que murieran. La forma de cuidado a veces de los parientes era aislarlos. Como la gente más joven se cuidaba menos, por ahí la forma de cuidar a los adultos mayores era no verlos, lo cual no está bien, digamos, porque eso generó más aislamiento. Dejaron de hacerse atender, es decir, al principio no podían, pero después, cuando se pudo, tampoco iban. Volvieron a eso. Tampoco volvieron. Hubo mucha subprestación, no solo a nivel de salud mental, también... a nivel de patologías orgánicas y demás, la gente, sobre todo los adultos mayores, tardaron mucho tiempo en volver a los consultorios. Y eso, bueno, también redundó en agravamiento de patología. También tardaron mucho tiempo en volver a salir, aun cuando después, una vez que hubo la vacuna, se flexibilizaron las medidas, tardaron mucho tiempo en volver a salir. Entonces estuvieron bastante más aislados que el resto. Esto trajo, obviamente, secuelas. Después, cuestión de género. Aumentaron muchísimo la violencia de género, la violencia familiar también, que son patologías que se agravan con el aislamiento, justamente, al no poder referirse, perder contacto con el resto, convivir todo el tiempo con los agresores. Eso agravó bastante la situación de muchas mujeres, también de algunos niños. También de niños víctimas de abuso, demás, esto también se agravó. O sea que esa idea de que la familia siempre es lo mejor... estuvo en duda. O se puso en duda y quizás ni siquiera en duda. Bueno, se comprobó que no es así. Tal cual. Vos fijate que, por ejemplo, hay muchas familias que se oponen al ESI diciendo que la educación sexual le corresponde a las familias, y lo que no entienden... que el Estado debe hacerse responsable de las problemáticas sociales, y el 90 y pico de abusos son intrafamiliares. Exacto, empiezan por casa. Entonces no podés dejar librado a las familias la educación sexual de los niños. Por otro lado, si las familias confían en la educación sexual que le dan a sus niños, el escuchar otras voces quizás diferentes a las que piensan ellos no los va a afectar. Qué sé yo, por ejemplo, la homosexualidad no es contagiosa. Ni pasa porque te den educación sexual. No, claramente. La identificación con el género tampoco. Después, los niños. En los niños que, bueno, se tuvieron que quedar en la casa,
también el cuidado estuvo esencialmente a cargo de las mujeres. Yo me tomé el trabajo en un momento de ver, viste que los empleados públicos podían tomar licencias y los dos eran empleados públicos, de evaluar si efectivamente era como a mí me parecía que la habían tomado las mujeres las licencias. En el Ministerio de Salud el 90 y pico % de las licencias la tomaron las mujeres. De los niños en edad de escolaridad primaria, o sea, parejas jóvenes. Entonces, si bien uno dice... esto viene cambiando, efectivamente. Claro, generacionalmente hay un cambio y no. Generacionalmente no es para tanto. Las tareas de cuidado seguían recayendo en mujeres. Y sí, en esto que era quién se tenía que quedar en la casa, el 90 y pico % de los que lo hicieron fueron mujeres, de los que tomaron licencia. Lo cual también, digamos, el quedar únicamente a cargo de la lógica familiar, por ejemplo, en los chicos de escolaridad primaria, y vimos algún recrudecimiento de patologías al modo de fobias, por ejemplo, que son típicas en los niños y son más típicas de esto de cuando quedan inmersos nada más que en la lógica familiar. Después, por ejemplo, el otro día me preguntaban por los adolescentes. Los adolescentes, por un lado, algunos estaban de parabienes porque lo que la familia les criticaba siempre, que es tanta virtualidad y tantos jueguitos virtuales, acá, ahora era la norma. Acá era la norma, se manejan mejor con la virtualidad. También fueron los que más transgredieron, o sea, se las ingeniaron para encontrarse igual, algunas veces con consecuencias feas, pero bueno, se las ingeniaron. Me parece que dentro de la adolescencia podemos decir que quizás los que más sufrieron, lo que más vamos a ver, eso habrá que preguntarle a los docentes qué evaluación hacen, pero yo creo que lo que más se va a ver son las diferencias respecto a la posibilidad de conectividad. Por ejemplo, chicos que estaban más agarrados con alambre en cuanto a la educación. En su casa no podían tener esa posibilidad. Sí. Acá la diferencia de medios económicos y simbólicos fue un factor fundamental. Fue un factor fundamental, me parece, sí. Mónica, ¿qué pasó con enfermedades que quizás, no sé si son enfermedades, son trastornos en todo caso, sabrás decirme vos técnicamente, pero por ejemplo con la ansiedad, algo que en los últimos tiempos viene siendo como uno de los puntos que se pone sobre la mesa siempre, que aparece, no sé qué pasaba en épocas anteriores, pero con la pandemia es como que cuestiones como la ansiedad salieron a la luz. Se ha visto exacerbado. A mí me parece que en un primer momento, sobre todo, la gente estaba como acelerada. Y yo te diría, bueno, el miedo, pero también apareció la cosa más maníaca, ¿viste? De pronto. El mundo iba a cambiar, filósofos escribieron de que esto iba a hacer que la humanidad reaccionara. Y se trazaron escenarios desde todo punto de vista, tan apocalípticos como optimistas. Apocalípticos como excesivamente optimistas, ¿no? Qué sé yo, íbamos a volver a tener conciencia ecológica. Íbamos a salir mejores social, en algún íbamos momento. a salir mejores. Me parece que el rédito es más bien negativo, digamos. Sí, algunas cosas, hubo muestra de solidaridad, algunas cosas como yo veo que, por ejemplo, actualmente la gente cuando se encuentra hay un plus de alegría, porque antes no se podía. Claro. Esas cosas. Cuando se empezaron a ver los espacios era como que había cierta avidez de juntémonos por todo lo que no nos pudimos juntar anteriormente. Hubo excesos también, como que nos abrieron el corralito y hubo excesos. En un momento, cuando se pudo, se evaluó que el mayor número de contagios se estaba dando entre gente de mediana edad y a reuniones sociales. Exacto. Yo creo que eso tiene una explicación. Me parece que la gente de mediana edad estuvo muy sujeta a estrés, bueno, a ansiedad, a estrés. ¿Por qué? Tenían que seguir trabajando, algunos adecuándose a nuevas condiciones de trabajo, por ejemplo, virtual, que no estaban acostumbrados, o los cuentapropistas. Salir a buscar el mango. Salir a buscar el mango y con problemas económicos importantes. Entonces, claro, la ansiedad, el estrés fue en aumento. Tenían que cuidar a los chicos en casa, que no iban a la escuela. Tenían que hacerse cargo de los adultos mayores, que la mayoría de esa edad todavía, por suerte, tiene vivos adultos mayores como familiares. Entonces, me parece que el nivel de estrés fue muy alto y una vez que se pudo,
me parece que predominaba esto, que en los encuentros sociales, así como con el extraño en un momento predominó la paranoia, en los encuentros sociales predominó lo que nosotros llamamos la lógica del semejante. El que igual que yo no me va a contagiar. Estamos en la misma. Estamos en la misma, nos queremos, somos amigos, no nos va a pasar nada. Y sí pasó. Por ese pecó de confianza. En ese se pecó de confianza, pero yo creo que porque había una gran necesidad de encuentro. Porque, claro, el aislamiento se prolongó en el tiempo y las relaciones sociales son fundamentales para la vida. Y esa instancia de encuentro, en las circunstancias que sea y con el rédito que sea, como vos bien lo planteabas, en la salud mental específicamente de las personas, ¿cómo redundó? ¿Aplacó lo anterior o quizás lo potenció porque, bueno, juntémonos porque no sabemos hasta cuándo puede ser esto? No, yo creo que ayudó, pero claro, es como todo, tenés que evaluar los pros y los contras. Exacto, sí, las circunstancias no fueron las mismas, claro, son subjetivas. Yo creo que con respecto a la pandemia, a nivel de política estatal, me parece que hubo en principio un criterio demasiado infectológico. Es decir, se tomó al pie de la letra el hecho de aislémonos. Al pie de la letra, y la salud mental no se tomó como prioridad. Nosotros, tuvimos que pelear un montón para que nos dejaran trabajar presencial. Nos dejaban así para lo último, porque ustedes pueden trabajar virtual, no necesita. Sí, podemos trabajar virtual, pero con los chicos no puede trabajar virtual. Con algunas patologías serias no podés trabajar virtual, y sobre todo a nivel estatal, por ejemplo, en los trabajos comunitarios, en los trabajos con los barrios. Era necesaria la presencialidad. Era necesaria la presencialidad y se descuidó y hubo aumento de violencia, aumento de adicciones, hubo más patologización. Sí. Yo creo que sí, Por otro lado, nos decían que trabajemos virtual. Pero tuvimos que pelear un montón para que las obras sociales lo reconozcan. Exacto. O sea, ¿cómo se acreditaba esa sesión? Claro, si no decís que tenemos con un aparato en el virtual, medio. Poné orden y hacé que te lo reconozca. Claro. ¿Entendés? Entonces, nosotros lo que hicimos de entrada, a diferencia de otros colegios de otro país que salieron así a decir, pongamos teléfono, atendamos a la gente, nosotros dijimos no. Después de la inundación se armó una estructura en el Estado que tenía que dar contención, a diferencia de la inundación, que sí, salimos todos como voluntarios porque había acá en Santa Fe en total 6 psicólogos en el Estado, o sea, tuvimos que salir a atender. Pero acá dijimos no, nosotros nos ponemos al servicio de la Dirección de Salud Mental, si la estructura del Estado no da abasto, bueno, vamos a estar como voluntarios. Pero vos fíjate que ni siquiera a nivel estatal se habilitó un teléfono específico de salud mental. También es cierto que la gente en general se aisló. Se retrajo. Y no era que buscaba tanta atención. Tal cual. En general se retrajo, como te vuelvo a decir, esa retracción duró mucho tiempo. Yo he hablado con médicos y demás que dicen que llevó mucho tiempo que la gente volviera a atender. ¿Y hoy qué pasa, Mónica, en el caso de tus pacientes, en el caso de intercambios que haces con colegas? ¿Qué pasa hoy con la salud mental a 3 años de aquella fecha de inicio? Escuché alguna vez una conclusión con la cual me identifico un poco, pero que dice que la pandemia a todos y a todas un poco nos rompió. Y sí, claro, sí. A todos un poco nos rompió. De ahí a que busquemos ayuda. Es otra cosa. Es otra cosa. Y es voluntario eso. Sí, a nivel estatal yo no veo que haya un cambio significativo de decir, bueno, ahora sí le vamos a dar más bola a la salud mental. No veo. La verdad que para que alguien acceda a un cargo se tiene que morir alguien o jubilarse. Claro, no se armó un aparato para eso nuevamente. No se ha acrecentado, porque me dicen, bueno, a partir de esto todos valoramos más. Sí, claro, yo salía en los medios todos los días durante la pandemia, tratando de, pero de ahí a que hubiera una estructura estatal que ponga la situación a la altura de lo que se necesita, no lo veo. A nivel de demanda, yo te diría que en general, de a poco, la gente fue volviendo
y podría decirse que ha aumentado. Un incremento. Que ha aumentado porque ha habido un incremento, porque bueno, hay gente que está pagando el costo de lo que vivió y eso se ve. Tampoco te diría, no manejo una estadística para decirte si aumentó significativamente. Yo creo que han aumentado significativamente los problemas, lo cual no necesariamente redunda en demanda. Claro, ¿no? Claro, eso está... Pero los problemas sí. Bastante Hay claro. secuelas, por ejemplo. En esta franja etaria que te digo de gente de edad media, yo he visto por conocidos, por lo que me cuentan, un aumento importante de enfermedades hasta muertes, no por COVID. No, seguro. Pero, que son secuelas. Pero sí, son secuelas. Se paga un estado de estrés tan grande y tan continuado en el tiempo. Que se somatiza por algún lado. Por algún lado reventás, se paga. Una final y con cierta brevedad, Mónica, quien esté en duda y quien esté justamente en ese estado de tambaleo de necesito asistencia, no necesito asistencia, ¿qué se le dice a esa persona? Y eso es muy personal, siempre que uno está en duda, y yo diría que es mejor pedir ayuda que no pedirla. Pero las decisiones siempre son personales. Mónica, muchas gracias por tu tiempo. Bueno, no hay por qué.